siempre los cálculos en general no tienen mayor complejidad. Lo complejo es no equivocarse en el camino, porque uno pudiera perderse o pudiese desordenarse en el proceso de cálculo. Entonces, para aplicar estos conceptos, hagamos un ejercicio. Claramente, haciendo un ejercicio, uno va aclarando dudas y, como siempre, si tienen alguna duda en el minuto, háganla, interrumpan, no hay ningún problema. Eso les sirve a los compañeros que después van a ver este video y que no están conectados hoy día. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Vamos a irnos por lo fácil, ¿cierto? Porque acuérdense que es nuestro ejercicio de ejemplo. Este va a ser el ejercicio que de alguna manera nos va a servir para tener una pauta de cómo se hacen todos. Y en las cápsulas que vamos a ir levantando, más las clases, vamos a ir viendo ya singularidades más simpáticas. Entonces, determine la máxima tensión de tracción y compresión de la viga. ¿Cuál viga creen que es con la que vamos a hacer el ejemplo? Una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Pero para que no sea tan fome, no le coloqué una sección transversal rectangular, porque si lo hacíamos con una sección transversal rectangular, es todo súper simple, porque el centro de gravedad sale en forma obvia, el momento de inercia también. Entonces, lo que hice simplemente fue modificar y coloqué una sección transversal de una viga I, que es la que ustedes están viendo ahí, pero no es cualquier I, ¿verdad? Porque son I de alas asimétricas. El ala superior tiene una dimensión mucho más grande que el ala inferior, y así, a su vez, el ala superior tiene un espesor bastante más pequeño que el espesor del ala inferior. Con un alma ni grande ni chica, va a depender de la materialidad. Si se fijan, ni siquiera hemos hablado de la materialidad. Y ¿qué es lo que nos están pidiendo? Encontrar la tensión de tracción y tensión de compresión máxima. Ojo con eso. Nos están pidiendo ambas tensiones, pero máximas. Y por otro lado tenemos una viga simplemente apoyada, bastante larga, mide 12 metros de longitud y con una carga de 2 toneladas metro. Entonces, mano a la obra, vamos a aplicar los conceptos que estamos conversando recién. Nos vamos a dar cuenta que son bastante sencillos, pero como siempre tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de no fallar en nuestros cálculos intermedios, porque yo creo que es ahí donde uno a veces sufre, sobre todo los que son un poco más desordenados. Entonces sí, nosotros escribimos acá cuáles son nuestras preguntas. A nosotros lo que nos están pidiendo es encontrar la tensión máxima de compresión. Esa es la primera cosa. Y nos están pidiendo encontrar la tensión máxima de tracción. Esa es la segunda pregunta. Y para que no haya ya ninguna duda, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ecuación básica que ya hemos visto recién y que la estuvimos despiezando, donde la tensión es igual al momento flector por Y dividido por I, donde Y es la distancia vertical entre el eje neutro y el punto, y el caso de la I que está en el denominador corresponde al momento de inercia. Entonces, si intentamos seguir un pequeño orden, sería interesante saber cuál va a ser nuestro momento flector. ¿Cuál va a ser nuestro momento flector? Entonces, si se fijan, como las tensiones que nos están pidiendo son máximas, entonces lo más lógico, ¿cierto?, es poder determinar cuál es el momento máximo de la viga. ¿Cuál es el momento máximo de la viga? Entonces, la verdad es que para poder encontrar el momento máximo de esta viga hay dos caminos, el camino largo y el camino corto. ¿Cuál sería el camino largo? Hacer lo que ustedes hicieron en la primera mitad de este curso. Agarrar esta viga, calcularle las reacciones, los apoyos, hacer un corte entre A y B, encontrar la ecuación de momento, determinar la ecuación de momento y reemplazarla en el punto que ustedes crean que es máxima. Si ustedes se fijan, viga simplemente apoyada, tiene una carga uniforme. ¿Dónde va a estar el máximo, creen ustedes? En la mitad, ¿cierto? En el medio. Entonces, por lo tanto, lo que habría que hacer es encontrar las reacciones, los apoyos en A y B, hacer un corte entre A y B,
encontrar la ecuación de momento, y una vez que encuentren la ecuación de momento, ustedes lo que hacen sería reemplazar el X en 6 metros. Reemplazarían el X en 6 metros y ahí tendrían el momento máximo de la viga. Ese es el camino largo, ese es el camino que uno tendría que hacer si es que está solo y no tiene ninguna ayuda de nadie. Pero para suerte nuestra, para suerte de ustedes, para suerte mía, para suerte de todos, hay una serie de tablas, que es la que vamos a, la gran mayoría de los que le he hecho clase antes, todos la tienen, pero la vamos a volver a subir en este curso, que es una tabla que fue hecha por el Instituto Chileno del Acero hace mucho tiempo atrás, que determinó los momentos máximos, los cortes máximos y las ecuaciones de momentos de muchos tipos de vigas. Y comprenderán que la viga simplemente apoyada es la primera que aparece en la tabla, porque es la viga más usada en Chile. Entonces el Instituto Chileno del Acero lo hizo en su momento y es un material súper divertido, súper simple y que nos ayuda a montones de especialidades. Hormigones, estructura, acero, madera. La verdad que nos ayuda a montones de materialidades porque lo que nos interesa es la estructuración. Entonces, si nosotros nos vamos a una tabla, que es la tabla que, insisto, que la gran mayoría de ustedes conocen, si nosotros nos vamos a una tabla de momento, nos aparece que el momento máximo de una viga simplemente apoyada, BSA significa viga simplemente apoyada, el momento máximo de una viga simplemente apoyada que esté cargada con una carga uniformemente distribuida vale QL cuadrado partido por 8. Eso ya está tabulado. El que no crea va a revisarlo en la tabla que ya vamos a subir para que ustedes la puedan cachurear en su casa, los que no la han visto nunca y los que ya la han visto, esto se deben acordar de memoria, que es QL cuadrado partido por 8. Y el que no quisiera, el que es incrédulo, yo lo invito a que haga el cálculo en el método antiguo, encontrando las reacciones, los apoyos y las ecuaciones de corte de momento axial, reemplacen L igual 6, que sería la mitad, y le va a dar QL cuadrado partido por 8. O sea, no tiene ni un error esto. Entonces, por lo tanto, el momento máximo, según la tabla de momentos, vale QL cuadrado partido por 8. Y si ahora entramos a solamente reemplazar, y creyendo que este número es real, Q dijimos que era 2 toneladas metro. La longitud, revisémosla que se me anduvo olvidando, es 12 metros. 12 metros, todo eso al cuadrado. Y todo eso dividido por 8. Por lo tanto, eso, ¿cuánto nos da? Si alguien nos colabora desde la casa, yo digo que eso es 12 al cuadrado por 2 dividido por 8. Eso a mí me da 36 toneladas metros. Si alguien lo pudiera verificar, sería súper bueno. Eso me da a mí. El momento máximo sería 12 al cuadrado, que es 144 por 2 dividido por 8. A mí me da 36 toneladas metros. Ojo con la unidad. Lo digo ahora porque puede ser que nos traiga algunos problemas cuando estemos terminando el ejercicio. Lo digo ahora para que no se nos olvide en un rato más. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Estamos utilizando una tabla que es completamente validada, digamos, por nuestro país, digamos, y por la teoría en general, que nos evitó tener que hacer la ecuación del momento y después reemplazarlo en 6 metros. Pero si no tuviésemos la tabla, tendríamos que hacerlo con el método que ya sabemos cómo se hace y que la verdad que es bastante rápido también. O sea, no estamos hablando de una hora de pega, estamos hablando de unos cuantos minutos. Pero si ya tienes la ecuación lista, la usamos, ¿no? Entonces, si se fijan, en nuestra ecuación de la tensión, que era la ecuación básica que dijimos hace un rato atrás, tenía 3 variables. Pues tenía el momento flector, tenía el Y y tenía el I, que es el momento de inercia. Como verán, ya uno de los 3 ya lo tenemos listo. Ya sabemos que el momento máximo son 36 toneladas metros y claramente ese es el momento que vamos a tener que reemplazar porque nos están pidiendo la tensión máxima, ¿verdad?
Por lo tanto, SM ya lo tenemos listo. ¿Qué pasa con este Y y qué pasa con este I? Para ambos, la primera pega es encontrar el centro de gravedad de nuestra viga. ¿Por qué el centro de gravedad de nuestra viga? Porque recordemos que el eje neutro se encuentra en el centro de gravedad. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer nosotros ahora es encontrar el centro de gravedad de esa viga que ustedes tienen ahí. Entonces, a pesar que insisto que son materias antiguas, vamos a calcular el centro de gravedad como si no lo supiésemos calcular, ¿eh? Vamos yo lo voy a explicar como si no lo supiéramos calcular. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es el centro, perdón, quedó re feo esto. Vamos a calcular el centro de gravedad de la viga, obviamente, que nos interesa calcular, ¿cierto? Voy a agrandar esto que se había achicado aquí. Centro de gravedad. Entonces, ¿cuál es la metodología para encontrar el centro de gravedad? Insisto, voy a hacer como que ustedes no saben. Tenemos tres figuras que conocemos su centro de gravedad. Los rectángulos, los triángulos y los círculos. La gracia es poder dividir la figura en triángulos, rectángulos y círculos para poder utilizar la teoría de centros de gravedad. Entonces, como verán, es bastante simple cómo vamos a dividir esto. Claramente, esto lo vamos a dividir así y así. Por lo tanto, vamos a tener la figura 1. Vamos a tener una figura 2. Y vamos a tener una figura 3. Entonces, solamente para recordar cómo se encontraba el momento de inercia de un rectángulo. El momento de inercia de un rectángulo es la base por la altura al cubo partido por 12. Pero para poder trabajar esto, necesitamos... perdón, discúlpenme, me estoy adelantando. Estoy calculando el centro de gravedad y les estaba colocando el momento de inercia, perdón. Fue un pequeño lapsus. Todo para atrás, perdón. No, mi cabeza está funcionando más o menos. Centro de gravedad, perdón. Lo que tenemos que hacer es encontrar lo que hicimos recién, dividimos en figura 1, 2 y 3, y lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro centro, o sea, nuestro eje, nuestro 0, 0. ¿Y cuál es la condición que nos pide la teoría? Es que siempre elijamos el punto más abajo de la figura y el punto más a la izquierda de la figura, como 0, 0. ¿Con qué razón? Para que la figura siempre quede en el primer cuadrante. ¿Y por qué es tan importante que quede en el primer cuadrante? Porque entonces así ninguna distancia va a ser negativa. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Ese va a ser el eje Y y ese va a ser nuestro eje X. Entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar la coordenada X del centro de gravedad y la coordenada Y del centro de gravedad. ¿Y qué es lo que me dice a mí la teoría? ¿Qué es lo que me dice a mí la teoría de cómo encuentro la coordenada X del centro de gravedad y la coordenada Y del centro de gravedad? La teoría me dice lo siguiente. La coordenada X del centro de gravedad es igual a la sumatoria de los XY por los A sub I de I igual de 1 a N dividido por la suma de I igual 1 a N de los A sub I. ¿Y qué es lo que es la coordenada Y del centro de gravedad? Exactamente lo mismo, es la sumatoria de I, de I igual de 1 a N de los I sub I, de los I sub I por los A sub I, dividido
hace un poquito, dividido por la sumatoria de igual 1 a n de los a sub i. ¿Qué significa eso? O sea, hay que encontrar la coordenada x del centro de gravedad de la figura 1, la coordenada x del centro de gravedad de la figura 2, la coordenada x del centro de gravedad de la figura 3, colocarlos en nuestras expresiones, todos saben hacer una sumatoria, ¿cierto? Y multiplicarlo por las respectivas áreas que corresponda a cada una de las figuras. Esto es i igual 1 a n, esto es i igual 1 a n. ¿Qué representa el n? El número de figuras en el cual voy a dividir mi figura original. Como verán, en el caso de la viga que estamos analizando, el n resultó ser igual a 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra figura la dividimos en 3 partes, que es la que ustedes están viendo en este minuto ahí en esta imagen. Entonces, si utilizamos las ecuaciones que vimos recién y sabemos que nuestro 0, 0 está aquí, ¿verdad? Ahí está nuestro 0, 0. Entonces ahora tenemos que encontrar los x1, x2, x3, y 1, y 2, y 3, las áreas 1, 2 y 3, y colocarlos en nuestra ecuación, que es una sumatoria tremendamente simple. Entonces tenemos un x1. ¿Qué representa el x1? La coordenada x del centro de gravedad de la figura 1. Si se fijan, la figura 1 es un rectángulo. Obviamente su centro de gravedad está en la mitad, eso lo sabe todo el planeta, ¿verdad? Por lo tanto, si ahí está el 0, 0, la coordenada x del centro de gravedad de la figura 1 son 25 centímetros. ¿Cuánto vale la coordenada x2? Que sería la coordenada x del centro de gravedad de la figura 2. Si se fijan, responde a un rectángulo, o sea, también está en la mitad. Y resulta que esta alma está en la mitad del ala, por lo tanto, también está en la mitad de 50. Por ende, ¿cuánto vale la coordenada x del centro de gravedad de la figura 2? También vale 25, ¿no? Recuerden que todo es medido desde el 0, 0, o sea, es medido, recuerden que ese x2 es medido desde aquí. Esa distancia es x2. Todo es medido desde el 0, 0. Y lo mismo pasa con x3. Miren qué sencillo. Lo mismo pasa con x3. Porque también es un rectángulo, mide 25 centímetros, la mitad sería 12,5, ¿cierto? Pero es 12,5 es la distancia que hay desde el centro de gravedad al extremo del elemento. Pero a mí me interesa medirlo desde el 0, 0. Por lo tanto, el x3 es la distancia que hay de aquí a el centro de gravedad de la figura 3. Como todos están alineados y todos están simétricos, ¿qué implica? Que el x3 también vale 25 centímetros. Por lo tanto, claramente la coordenada x va a ser muy sencilla de determinarla. Todas están en el mismo lugar, por lo tanto, claramente ahí también está la coordenada x. Pero para que no echara a perder el ejercicio, área 1, área 2 y área 3. El área 1 sería 10 por 50, o sea, 500 centímetros cuadrados. El área 2 sería 10 por 30, o sea, 300 centímetros cuadrados. El área 3 dice que es 25 por 25, esos son 625 centímetros cuadrados. Entonces, como verán, al dar todas las coordenadas x1, x2 y x3 en el mismo lugar, si nosotros aplicamos la ecuación, también tendría que darnos 25, porque obviamente si están los tres en el mismo lugar, la coordenada x del centro de gravedad de la figura completa también debería ser 25. Probemos si es que la ecuación es tan buena. ¿Qué es lo que nos decía la ecuación del XG? Dice que x1 por área 1, o sea, 25 por 500, más el x2 por el área 2, o sea, 25 por 300. En un segundo que me apareció un mensaje que se me está acabando la batería. Vamos a cargar esto. Un segundo. Ahí sí. O sea, pensé que se había salido el enchufe. Ahí sí.
De nuevo, entonces x1 por área 1 sería 25 por 500, x2 por área 2 sería 25 por 300, más x3 por área 3, que sería 25 por 625, ¿verdad? ¿Y qué me dice la ecuación? Me dice que abajo es la sumatoria de todas las áreas, por lo tanto es 500 más 300 más 625. Si eso lo colocamos en nuestras calculadoras, nos va a quedar, ¿cierto? 25 por 500, más 25 por 300, más 25 por 625, dividido por la suma de las áreas, que sería 500 más 300 más 625, y eso, si ustedes lo hacen, como lo estoy haciendo yo en la calculadora, da 25 centímetros. O sea, lo que era obvio, porque justo resultó ser una estructura simétrica en el eje X, la ecuación se da cuenta y te arroja un número exacto. Quería hacerlo para que vean que esto no es magia, esto es pura matemática aplicada, y la matemática aplicada no tiene nada de magia, es totalmente cuerda, digamos. Entonces, ¿cuál es el que sí no sabemos? Pues no sabemos la coordenada y del centro de gravedad. Entonces, para encontrar la coordenada y del centro de gravedad, ahora necesitamos el I1. ¿Cuál sería el I1? La distancia que hay desde el 0, 0 a la coordenada I del centro de gravedad de la figura 1. Si se fijan, la figura 1 es un rectángulo que mide 10 centímetros de alto y 50 centímetros de ancho. ¿Dónde está su centro de gravedad? Justo en la mitad. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia I1? Será 25 más 30, que es 55, más 5, que es la mitad de la figura 1. O sea, será 55 más 5, eso es 60, ¿verdad? 60 centímetros. ¿Cuánto vale el I2? La misma historia, resulta ser un rectángulo. ¿Cuánto vale el centro de gravedad de un rectángulo? Justo en la mitad. Por lo tanto, quiere decir que la distancia que hay de esa mitad a donde termina el elemento son la mitad de 30, o sea, es 15 centímetros. O sea, ese trocito vale 15. Pero hay que medirlo desde el punto naranjo, ¿verdad? Del 0, 0. Por lo tanto, es 15 más 25. Y 15 más 25 es 40, ¿verdad? Perfecto. 15 más 25 es 40 centímetros. Y tenemos el I3, que es la coordenada I de la figura 3. Como es un rectángulo, también está en la mitad. La altura completa es 25, por lo tanto, ¿dónde está su centro de gravedad? En la mitad, y eso es 12,5. 12,5 centímetros. Y ahí tenemos el I1, el I2 y el I3. Vámonos ahora a las áreas. Ya las tenemos, las habíamos calculado anteriormente. Área 1 es 500, área 2 300 y área 3 625. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar nuestra coordenada I del centro de gravedad. Exactamente igual como lo hicimos con la X. La coordenada I del centro de gravedad. Entonces será I1 por el área 1 más I2 por el área 2 más I3 por el área 3 dividido por la suma de todas las áreas. Eso nos daría entonces de la siguiente manera. Nos daría entonces de la siguiente manera. I1 es 60 por el área 1, que es 500, más I2 es 40 por el área 2, que es 300, más I3 es 12,5 por el área 3, que es 625, dividido por la suma de todas las áreas, que es 500, más 300, más 625. Eso lo colocamos en nuestras calculadoras, nos da 60 por 500, más 40 por 300, más 12,5 por 625. Todo eso dividido por la suma de las áreas, que es 500, más 300 y más 625. Si alguno está siguiendo el cálculo, sería perfecto. Yo lo estoy haciendo aquí solo, así que si alguien me acompaña, sería súper. Eso me da a mí 34,96 centímetros. No sé si alguien lo está haciendo como para verificar el valor. Está bien, profe. ¿Te da lo mismo?
Ya, Sí, me da lo mismo. muchas gracias. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que el centro de gravedad de nuestra figura está justo en la mitad, a 25 centímetros con respecto al eje X y 34,96 centímetros con respecto al eje Y. ¿Qué es lo que procede a hacer? Y por favor háganlo siempre, sobre todo cuando estén haciendo la evaluación, siempre dibújenlo. No se las den de choros pensando que lo van a hacer mental. Siempre dibújenlo porque de verdad es increíble cómo la gráfica te ayuda a montones a visualizar lo que estás haciendo. Por lo tanto, ¿dónde nos queda nuestro centro de gravedad? Lo vamos a colocar aquí en naranjo. Lo vamos a colocar en naranjito. Un minuto aquí me estornudo. Perdón. Y recordemos el número, ya se me está olvidando. 34,96. Perfecto. Entonces, si se fijan, aquí tenemos 25 más 15 sería 40 y dio 34,96. Entonces está como por aquí. Como por ahí está nuestro centro de gravedad. Y esta distancia, esa distancia es 34,96 centímetros. Ese es nuestro centro de gravedad, porque recuérdense que nuestro 0,0 estaba abajo. Y súper importante al tiro calcularlo, porque en algún momento lo vamos a necesitar. ¿Cuánto vale la otra distancia? Y la otra distancia, ahí vamos a colocar centro de gravedad para que no tengamos ni una duda. La otra distancia es la diferencia nomás. Y sabemos que esta viga mide 30, 40, 50, 65. O sea, será 65 menos 34,96. Eso me da a mí 30,04. 30,04. Entonces, teniendo el centro de gravedad, nosotros ahora utilizamos la aproximación del análisis estructural, que dice que el eje neutro, ¿cierto?, se encuentra donde está el centro de gravedad. Eso es una aproximación. Porque en realidad no es exactamente ahí. Pero es una muy buena aproximación y que es lo que nosotros vamos a usar de ahora en adelante. Por lo tanto, de ahora en adelante, a pesar que calculamos el centro de gravedad, para nosotros, ¿qué es lo que está a 34,96 centímetros de la base? Es el eje neutro. El eje neutro de mi estructura. O sea, en ese lugar, justo en ese lugar, no hay ni un esfuerzo de tracción y compresión. Vuelvo a repetir lo que dije hace como media hora o 45 minutos atrás. Si uno pudiera estar adentro de la viga, ese sería el único lugar de la viga que no se puede deformar. ¿Y por qué no se puede deformar? Porque tiene cero carga, tiene cero esfuerzo. ¿Ya? Esa es la parte teórica, si lo quisiéramos de alguna forma plantear. Por lo tanto, ya sabemos dónde está nuestro eje neutro. Nuestro eje neutro se encuentra a 34,96 centímetros. Perfecto. ¿En qué me va a servir eso? Cuando hagamos la expresión de tensión, que es la que estamos esperando hacer un ratito más. Acuérdense que la forma de expresión tenía tres esfuerzos. El M ya lo tenemos. Lo que acabamos de encontrar ahora son los Y. Porque ¿qué es lo que es Y? Es la distancia que hay del eje neutro al punto que a nosotros nos interese. Después vamos a conversar cuáles van a ser los puntos que nos interesan. Yo creo que la mayoría ya lo tiene más o menos claro. ¿Y qué es lo que le está haciendo falta entonces para poder llegar a reemplazar? Es encontrar el momento de inercia. Eso que quise hacer delante yo sin darme cuenta, estaba escribiendo una cosa y estaba pensando en otra. Entonces, por lo tanto, ¿cómo terminaría este ejercicio? Para pues llegar a aplicar, habría que determinar el momento de inercia. Entonces, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos ahora a encontrar el momento de inercia. Y como les decía yo, ese momento de inercia siempre es con respecto al centro de gravedad, por si acaso. El momento de inercia es materia pasada y todo lo que sea, pero eso no significa que no podamos recordarla.
Y para los que estén más olvidados o los que quieran apoyarnos, ¿cómo se llamaba la teoría para encontrar el momento de inercia de una figura compleja? ¿Cómo se llamaba esa teoría? ¿Si alguien se acuerda, no? ¿Cómo se llama ese caballero? Se llama Steiner, ¿cierto? Y la teoría de Steiner dice lo siguiente. Un momento de inercia con respecto a cualquier eje es igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad más x cuadrado por el área. Siendo x la distancia vertical entre el centro de gravedad de la figura I. Recuerden que las figuras I son la figura 1, figura 2, figura 3. Pues acuérdense que I es un contador, ¿no? Es la distancia vertical entre el centro de gravedad de la figura I y el centro de gravedad de la figura total. O sea, y obviamente el A, si quieren lo notamos igual, el A obviamente es el área de la figura I. Vuelvo a repetir, cuando hablo de figura I, me estoy refiriendo a la figura 1, 2, 3, 4, dependiendo en cuántas figuras ustedes dividieron su estructura. Entonces, si volvemos a copiar esta figurita abajo, voy a copiarla así tal cual. Si volvemos a copiar esta figurita abajo, para que apliquemos nuestro teorema o teoría de Steiner. Un segundo que a veces se pega un poquito esto. Ahí está. Entonces, si volvemos a copiar nuestra figurita, ¿va? ¿Por qué no la copiamos? A ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se copiar esto? Ahí está. Parece que no hice eso, ¿eh? Porque no me había copiado la figura. Ok, de repente se pone lenta esta cosa. Se me pega. No sé por qué, fíjense. Aquí está. Aquí debiera. Ahora sí que sí. Ahí sí. Perfecto. Entonces, a esa figura le vamos nosotros a encontrar el momento de inercia. Entonces, recordemos cómo se calculaba el momento de inercia de un rectángulo. Para los que no se acuerden, el momento de inercia de un rectángulo era base por la altura al cubo partido por 12. Recuerden que esto es siempre respecto al centro de gravedad. Siempre, siempre, siempre. Para los que estén más olvidados, un momento de inercia no puede calcularse si no es respecto a un eje. ¿Por qué? Porque el momento de inercia es la tendencia de giro que tiene una estructura. Por lo tanto, si hay una tendencia de giro, el giro tiene que estar en base a un eje. No puedo girar si no hay un eje, ¿verdad? Eso es como un poco obvio. Entonces, por lo tanto, el momento de inercia es la base por la altura del cubo partido por 12. Ese es el momento respecto al centro de gravedad. Pero tenemos que aplicarle la teoría de Steiner a cada figura. Recordemos que la figura de arriba le habíamos llamado figura 1. A esta otra figura de acá, el alma, la habíamos llamado figura 2. Y a el ala inferior la habíamos llamado figura 3, para que no se nos vaya a confundir la cosa. Entonces, vamos aplicando la teoría de Steiner a cada una de las figuras. Entonces, vamos con el I1. Momento de inercia de la figura 1. Si se fijan, es un rectángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que decía la teoría de Steiner? Vamos a escribirla en chiquitito aquí para que alguien no se nos olvide. Momento de inercia dice que es igual al momento de inercia respecto al centro de gravedad más x cuadrado por el área. Ya la vamos a tener como un torpedo ahí. Entonces, el I1 sería momento de inercia respecto al centro de gravedad. ¿Cuál es el momento de inercia respecto al centro de gravedad de un rectángulo? Lo tenemos acá arriba. Base por la altura al cubo partido por 12. ¿Cuánto vale la base? 50 centímetros. ¿Cuánto vale la altura? 10. Al cubo partido por 12.
A eso le voy a tener que sumar el x cuadrado por el área. ¿Qué es lo que era el x? La distancia que había entre el centro de gravedad de la figura 1 y el centro de gravedad de la figura total. Entonces, hay una metodología que para mí es la más simple y así uno no se confunde nunca. Si quieres encontrar el x sin tener que pensar tanto, lo único que hay que hacer es ver cuál es la coordenada y de la figura 1 nomás. Y restarle la coordenada y de la figura total. Porque si se fijan, la figura y, la coordenada y, perdón, de la figura 1, cuando hablamos de 60 centímetros, voy a rayarlo y después lo voy a borrar para que el dibujo no se estropee, ¿verdad? Si nosotros pensamos en la figura 1, su centro de gravedad está aquí. ¿Y qué representa el I1? Representa esta distancia. Ese es el I1. La coordenada I de la figura 1, del centro de gravedad de la figura 1. ¿Y dónde está nuestro centro de gravedad? Nuestro centro de gravedad estaba como por aquí, ¿cierto? Y esa distancia era la distancia al centro de gravedad. Ese era el ICG. Entonces, ¿qué representa el X1? El X1 representa esta distancia. Ese es el X1. La distancia que hay entre el centro de gravedad de la figura 1 y el centro de gravedad de la figura total. Entonces, para poder calcular esa distancia y hacerlo más fácil, es agarrar el I1 y restarle el ICG nomás. Si se lo resta, te va a dar el X1. Lo voy a borrar esto porque como es video, ustedes lo van a poder escuchar. Lo voy a borrar, ¿para qué? Para que no el dibujo se eche a perder debido a que ese dibujo lo estábamos usando para otra cosa, ¿ya? Así que, me dan unos segundos, voy a volver atrás esto y vamos a borrar eso. Espero que se haya entendido. No es más que una diferencia de cotas. Es solo eso. Es una diferencia de cotas. Voy a deshacer esto. Se demora un poquito. Ahí va. Ahí agarro. Ya. Entonces, fíjense, ¿cuánto valía el I1? El I1 valía 60 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer entonces el X1? ¿Cuánto va a valer nuestro X1? Voy a correr esto porque quedó un poquito corrido. Ahí está. ¿Cuánto va a valer nuestro X1? Va a valer 60 menos 34,96, que es el ICG. Ese va a ser nuestro X1. Eso lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el área 1. Y si recordamos, el área 1 era 50 por 10, eran 500 centímetros. Por lo tanto, es llegar y eso multiplicarlo por 500. Ay, se movió esta cosa. Por 500. Ya. Vámonos al I2. I2 también es un rectángulo. La base vale 10. La altura vale 30. Al cubo partido por 12. Más X. ¿Qué es lo que es X? Recordemos, coordenada Y de la figura 2 menos el ICG. Si nos vamos a la coordenada Y de la figura 2, la debemos tener por aquí, vale 40 centímetros. 40 centímetros. Por lo tanto es 40 menos 34,96. Esa es la distancia que están en ambos centros de gravedad. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su área, que sabemos que es 10 por 30, por lo tanto eso es 300. Y el I sub 3 también es un rectángulo de base 25, de altura también 25, o sea, será 25 por 25 al cubo, dividido por 12, más el X, que es la distancia nuevamente de coordenadas. Pero aquí pasa una situación
que es muy menor, pero que es bueno mirarla, que fíjense que el ICG está más arriba que la coordenada Y de la figura 3. De hecho, la coordenada Y de la figura 3, lo vamos a revisar para que nadie tenga duda, la coordenada Y de la figura 3 vale 12,5 centímetros. Entonces, si ustedes hacen la resta como la están haciendo actualmente y le ponen 12,5 menos 34,96, les va a dar un número negativo. Y eso cuando lo leen al cuadrado se va a transformar en positivo, por lo tanto no debiera generarles un problema. Pero basta que se equivoquen en un paréntesis por ahí y la calculadora, como esto lo hacen con la calculadora, no va a elevar al cuadrado el signo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que cuando el número que hay que restar es más grande, inviertan la resta nomás. Entonces, en vez de que sea 12,5 menos 34,96, colóquenle 34,96 menos 12,5. Y así no tienen el problema que les dé negativo, porque a ustedes lo que les interesa es la diferencia nomás, no les interesa el signo. Eso lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el área de 25 por 25, que es 625. Y listo. Ahí ustedes encuentran el I1, el I2 y el I3. Y finalmente lo que hacen es encontrar el I total. Y el I total no es más que I1 más I2 y más I3. O sea, esto no puede ser más sencillo. Por lo tanto, ahora rápidamente voy a encontrar cuánto vale cada uno. A ver, el primero me da. Si alguien me ayuda, mejor sería 60 menos 34,96. Eso lo elevamos al cuadrado. Eso lo multiplicamos por 500. A eso le estamos sumando 50 por 10 al cubo, ¿verdad? Y todo eso dividido por 12, ¿no? Si alguien me lo pudiera corroborar, a mí el I1, a mí el I1, vamos a correr esto para el lado, el I1 me da 317.667,47. No sé si alguien lo puede también resolver y así vamos verificando. Sería lo ideal. El otro, 40 menos 34,96, eso lo elevamos al cuadrado, eso lo multiplicamos por 300, eso le sumamos 10 por 30 al cubo, y eso lo dividimos por 12. Y eso me da a mí 30.120. 30.120,48 centímetros a la cuarta. Y el último término sería 34,96 menos 12,5. Eso lo elevamos al cuadrado. Lo multiplicamos por 625 y le sumamos 25 por 25 al cubo. Perdón, 25 por 25 al cubo dividido por 12. Y eso me da a mí 347.834,33 centímetros a la cuarta. Si sumamos entonces los tres momentos de inercia, más 30.120,48 y más 317.667,47, me da un total, el momento de inercia de 695.622,28 centímetros a la cuarta. Eso me da a mí el momento de inercia total. Entonces, si se fijan, lo tenemos todo. Tenemos el momento flector, sabemos dónde está el eje neutro o centro de gravedad para poder encontrar los Y, y sabemos nuestro momento de inercia total. Por lo tanto, ahora lo único que tenemos que hacer es pensar un poquito, meter los datos en nuestra ecuación, reemplazar
y poder responder la pregunta. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este minuto. Primero vamos a encontrar la tensión máxima de tracción. Pregunto, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo la tensión máxima de tracción en este caso? De este caso puntual que estamos haciendo. ¿Dónde está la tensión máxima de tracción? ¿En la fibra superior o en la fibra inferior? Inferior. Inferior. Por lo tanto, el M, el momento flector, según tú, ¿cuánto vale? El que me respondió recién. Según tú, ¿cuánto vale el momento flector que hay que colocar aquí? Acuérdate que la ecuación es así, po. ¿Cuál es el momento flector que vas a colocar aquí arriba? ¿Mm? ¿Cuál es el momento flector que vas a colocar? Dígame, pues. ¿Cuál es el momento flector que va a colocar usted aquí? El momento que anotó en la ecuación que hizo primero, que era QL cuadrado partido 8. ¿Y eso cuánto daba? Si Q era 2, el L era 12, 36 toneladas metro, ¿no? Sí. Entonces, ¿te parece bien que yo coloque 36 aquí? Por la distancia, deduzco que debería ser Estoy 36. hablando del puro momento flector, ¿ah? Estoy hablando del puro M. Sí. ¿Te parece bien que coloque entonces 36 ahí? Sí. ¿El resto qué opina? ¿Debería ser negativo? ¿Ah? Estáis calculando tensiones. Las tensiones son todas positivas. Por si acaso. Que estén arriba o estén abajo, da lo mismo. ¿Les parece bien colocar 36 ahí como momento flector? Si es que efectivamente eran 36 toneladas metro el cálculo anterior. Entonces aquí es donde hay que estar atento, ¿cachai? Porque hacer lo que hemos estado haciendo ahora no tiene ni una gracia. De ingeniería no tiene nada. Calcular un momento de inercia, un centro de gravedad, esa cuestión la hace hasta un mono. Lo hace cualquiera, ¿cachai? El tema es qué vas a hacer con esos números después. Entonces, ¿dónde viene la parte importante? Y por eso es solamente un ejercicio tipo. Los que van a hacer ustedes son muy diferentes. Van a tener que pensar un kilo. Porque fíjate cuál es el drama aquí. Que si tú le colocas 36, eso están toneladas metro. Después ibas a multiplicarlo por un Y. Y el Y está en centímetros. Y después vas a dividirlo por un momento de inercia, que está en centímetros a la cuarta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a tener inconsistencia de unidades. Y si tienes inconsistencia de unidades, el número al que vas a llegar no te sirvió de nada. O sea, tienes bien calculado el centro de gravedad, tienes bien calculado el momento de inercia, tienes bien calculado el momento flector, pero no fuiste capaz de hacer nada con los datos. O sea, estáis peor que al inicio. Porque por último, al inicio no había dicho nada. Ahora ya lleváis como una hora de pega y finalmente cuando lo tuviste que reemplazar, se te olvidó que todas las ecuaciones del planeta tienen que tener consistencia de unidades. Entonces, por lo tanto, lo que había que colocar aquí arriba para que esto funcionara, no tienes que colocar el momento en toneladas metros, tienes que colocarlo en kilogramos centímetros. Y 36 toneladas metros, si lo pasáis por kilogramos centímetros, es multiplicarlo por 100.000. ¿Por qué? Porque una tonelada tiene 1000 kilos y porque un centímetro tiene 100 centímetros. O sea, un metro, perdón, tiene 100 centímetros. Por lo tanto, ¿cómo pasas de tonelada a metro a kilogramos centímetros? Multiplicando por 100.000. Y si 36 lo multiplicas por 100.000, eso te da 3.600.000 kilogramos centímetros. Aquí es donde empezáis a pensar. ¿Cachai? ¿Qué es lo que haces con los datos? Como es tracción y tú me dijiste que era abajo, entonces el Y tiene que ser la distancia que hay del eje neutro o centro de gravedad a la fibra inferior.
Y si solamente miramos para que nos quede súper claro, ¿cuánto es la distancia que hay del eje neutro a la fibra inferior? 34,96 centímetros. Ese es el que reemplazamos entonces. 34,96 centímetros. Y lo dividimos por nuestro momento de inercia, que es lo que acabamos de calcular, que es 695.622,28 centímetros a la cuarta. ¿Hay consistencia de unidades? Sí, señor. Porque el centímetro de arriba con el otro centímetro van a ser centímetro cuadrado. Ese centímetro de la cuarta va a bajar. ¿Y cómo va a quedar entonces si hacemos un despeje de unidades? Ese centímetro con ese centímetro se va con ese y te queda cuadrado, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué unidad te va a terminar quedando la tracción? En kilogramos partido por centímetro cuadrado, lo cual es justamente la unidad de la tensión. Pero si lo hubieses colocado 36 toneladas metro, habrías llegado a un número que no tiene unidad. Y un número que no tiene unidad no es nada, es basura, ¿no? Entonces, 3.600.000, si lo multiplicamos por 34,96 y lo dividimos por 695.622,28, eso me da 180,92. 180,92. O sea, la tensión máxima de tracción son 180,92 kilogramos centímetro cuadrado. Pregunto, ¿qué hormigón? No qué hormigón armado, sino qué hormigón aguanta 180,92 kilogramos centímetros cuadrados de tracción. Les pregunto a ustedes, ingeniero, ¿qué hormigón aguanta 180,92 kilogramos centímetros cuadrados de tracción? Un G16. ¿Qué dice el resto? ¿Qué hormigón aguanta 180,92 kilogramos centímetros cuadrados de tracción? Ya, pues señores, despierten. ¿Qué hormigón? A ver, busquemos los nombres. ¿G20 puede ser? Alejandro Garay, ¿está por ahí o no? ¿Está Alejandro Garay por ahí, señores? Si no, no está escuchando. Alejandro Garay está por ahí, señor, ¿o no? Ya, pues, señor. Alejandro Garay, ¿está por ahí, señor, o no? Bueno, si no quieren aprender, ¿qué más les voy a hacer? Bueno, te explico. No existe, ni siquiera se ha creado ni para la NASA, un hormigón que te aguante 180,92 kilogramos centímetros cuadrados de tracción. Ese hormigón no ha sido creado en la historia. Para que usted sepa, los hormigones aguantan aproximadamente el 10% de tracción de lo que aguantan de compresión. El hormigón más poderoso que hemos utilizado en el último tiempo es el que usamos en el Costanera Center. Ese fue un H60 en esa época. Estamos hablando de hormigones que aguantaban entre 600, 700 kilos por centímetros cuadrados de compresión. Ese hormigón, que es uno de los hormigones más potentes del país, te aguanta con suerte entre 60 a 70 kilogramos centímetros cuadrados de tracción. No hay ningún hormigón en el mundo que te aguante 180,92 kilogramos centímetros cuadrados de tracción. No ha sido construido todavía. Ni siquiera lo han inventado. Así que ten cuidado. Lo que tú estás hablando es de la compresión. Yo te estoy preguntando por la tracción. Los hormigones resisten con suerte un 10% de tracción. Por lo tanto, aquí queda claro que si esta viga hubiera que construirla, no la puedes construir de hormigón. La puedes construir de hormigón armado, eso sí, porque le vas a colocar harto fierro para que se haga cargo de esos 180,92 kilogramos centímetros cuadrados. O a lo mejor la puedes construir de plástico, o a lo mejor la puedes construir de acero, o a lo mejor la puedes construir de madera. O puede ser un mix de lo que yo te estoy diciendo. Pero si lo hicieras de hormigón, se hace pedazo. Pero pedazo, o sea,
se desintegra. O sea, independiente del hormigón que utilice. Para terminar, si hacemos la tensión máxima de compresión, sería el mismo momento, 3.600.000 kilogramos centímetros. El Y sería la distancia que hay del eje neutro a la fibra superior. Si nos vamos un poquito atrás para acordarnos cuánto vale esa distancia, es 30,04, porque la compresión está arriba. Es 30,04. O sea, esto es 30,04 centímetros. Y el momento de inercia no cambia, ¿verdad? Exactamente el mismo, independiente el punto que estemos revisando. Si reemplazamos, entonces nos queda 3.600.000 por 30,04 dividido por 695.622,28. Y eso nos da 155,5. La tensión, entonces, la tensión máxima de compresión nos dio 155,4 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Qué hormigón te aguanta eso? Cualquiera. Hasta el hormigón más julero te aguanta 150, 200 kilos por centímetro cuadrado. El histórico H20, y con ahora la nomenclatura ahora es diferente, es nomenclaturas con G, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Es decirlo de otra forma. Entonces, si te fijas, esta viga, por efectos de compresión, podríamos a lo mejor utilizar materiales de bajo nivel, pero por efectos de tracción nos obliga a tener que preocuparnos de la protección que va a necesitar en tracción, a menos que lo hagamos de un material que resista mucha tracción y mucha compresión en simultáneo, como lo es el acero o como lo es muchas veces los polímeros, que cada día están ganando terreno en la construcción.